Las 3 de la tarde estamos haciendo Crónica Anunciada hasta las 4 y arrancamos, si les parece, a repasar los temas del día. Dale. Me parece bien. Vamos con Eduardo Serenellini. Ajá. ¿Sí? ¿Qué dijo? Que ¿Qué además de onda? periodista es secretario de prensa, ¿sí? De Presidencia de la Nación. No aparece demasiado. Porque yo te dije, está ¿Por viajando. qué? Porque recorre mucho el Está país. recorriendo el país. Nadie sabe bien la verdad qué hace Serenellini, porque cuando vos pensás en la comunicación del gobierno, vas directamente a Dorni. Sí. O en última instancia a la Nari, pero vos decís, ¿y el secretario de prensa qué hace? Bueno, Eduardo Serenellini cada tanto da algunas entrevistas en los medios de comunicación y hoy el gobierno lo que está diciendo es lo peor ya pasó. Claro. En su momento lo dijo, era una frase que repetía Macri todo el tiempo, como que bueno, hay una crisis, o sea, hay que hacer un ajuste, pero lo peor ya pasó y ahora sí empieza el rebote. En su momento también lo dijo Massa decía también, bueno, lo peor ya pasó y ahora se viene la recuperación. Y ahora lo está diciendo el gobierno de Milei, ¿sí? Que en realidad es una frase que se repite a lo largo de los años y que cuando vas al archivo siempre decís, che, pero al final no se había recuperado, nunca habíamos tocado fondo. Y vos ves que en los últimos 10 años siempre fuimos cayendo un poquito más, tal vez con una recuperación chiquita en el medio, pero siempre cuando ves la película caímos un poco más. Bueno, Serenellini dice que hay un reacomodamiento en el consumo cuando en realidad todos los datos dicen que la actividad económica está cayendo y que nuestros bolsillos se están derrumbando con la actividad. Escuchémoslo. Hoy hay un reacomodamiento, escuchá, un reacomodamiento del consumo. Tal vez yo no podía pagar la medicina prepaga porque esto en casa pasó. Pero reacomodamiento, pero está para abajo el consumo, no, Sí, no hay que sí, rebotar. sí, un reacomodamiento. Acomodamiento quiere decir que lo que vos Acomodamiento. consumías el año pasado no lo Claro, podés no consumir, sé. porque hay que Claro. comprar menos. Obvio. Claro, bueno, Ok. pero Ahora, Sí. obvio. ¿Por qué? ¿Y Porque cuándo es va- una realidad. la B ¿Y cuándo corta, va- ¿dónde está? ¿Cuándo va a haber ¿Dónde un está la consumo sincero, genuino? Primero, no soy economista, no te ok, lo puedo ok. responder. Ok. Y futurólogo menos. Pero que hay un reacomodamiento en relación a mi ingreso y qué puedo comprar, no tengas ninguna duda. Bueno, él dice un reacomodamiento, o sea, no es que vos podés comprar menos que antes, ¿entendés? No, no es indefendible. Simplemente se acomodó el salario tuyo Mm. con lo que Tus verdaderas en realidad posibilidades. podés comprar, José. Claro. Es eso, ¿entendés? Está bien, es lógico. Y también hay una cosa medio de, bueno, no es que yo, que cayó el consumo, es que estoy consumiendo menos, ¿no? Quizás estoy entrando en un modo de vida más austero. Sí, eso te pero hicieron es- garcha el salario. Claro. Me parece que va por ahí. Sí, me que parece perdimos que el debe poder tener. adquisitivo. Sí. Hay un derrumbe del poder adquisitivo y que eso se ve reflejado en los datos de consumo. Sí, de hecho las ventas en supermercados cayeron un 9,7%. Es tremendo, sí, Una es banda. casi 10% El último mes. comparando el último mes con el año anterior, claro. sí. Y pasa también lo mismo con el tema shoppings. Shoppings 13% cayó respecto también al mismo mes del año pasado. Son datos muy pero muy fuertes y que además lo importante es que no es que son consecuencia de un factor externo, son consecuencia directa de la política económica del Claro. gobierno. O sea, hay una decisión del gobierno de que pase eso. Nosotros Sí. no tenemos pibes, pero amigas con hijos me decían, las vacaciones de invierno se sintió muy fuerte eso en consumo de espectáculos, Claro. o sea, fue muy evidente, Sí. sobre todo en esas 2 semanas que motorizan bastante la economía, Sí. fue totalmente Sí. visible lo que está pasando. Sí, y le sumo a eso que también hay una caída en el turismo, pero Mm. que inclusive en lo que es consumo de supermercados se registra que hay un mayor consumo con tarjetas de crédito. O sea, la gente está Obvio, pagando pateando para adelante. la sí. comida con tarjeta de crédito, ¿no? Eso también habla de que la liquidez no existe, ¿no? Y de que cada vez necesitas tomar más deuda para poder Claro. pagar lo mínimo para sobrevivir. Total. Y ahí el gobierno hace un equilibrio entre lo que es la recesión, la inflación y la situación cambiaria. O sea, lo que dice es, el único activo en realidad que tiene el gobierno para mostrarle a la gente es que se está desacelerando la inflación. Que eso es cierto, que no es que bajan los precios, sino que aumentan a un ritmo menor. O sea, estaban en 25% en diciembre, después podés discutir si el 25 era de Massa, si es de Milei, en qué proporción. En el gobierno dicen Massa dejó 13, nosotros lo llevamos a 25, y de ese 25, porque sinceramos los precios, lo bajamos a 4%, un poco más. O sea, ese es lo que dice el gobierno y es el principal activo para que mucha gente tenga esperanza y diga, bueno, no, el gobierno está acomodando las variables Claro. porque está estabilizando los precios. Ese es el único activo que tiene el gobierno. Ahora, por otro lado, ellos también dicen, en algún momento se va a recuperar la economía. ¿Por qué? Porque toda la desaceleración de la inflación es en base a un enfriamiento, un congelamiento total de la economía, una recesión muy profunda. Y el gobierno dicen, esa recesión en algún momento va a terminar, no se preocupen. Y todos se dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Cuándo va a terminar? ¿Por qué? Y el gobierno dice, bueno, van a ver que se van a empezar a recuperar el salario, que van a llegar las inversiones, y ahí muchos empresarios y analistas económicos dicen,
mientras vos tengas el cepo cambiario, va a ser muy difícil que la economía crezca. No van a llegar inversiones por más de que apruebes el RIGI. Claro. Tal vez entra guita por el blanqueo, pero no se va a recuperar la economía realmente porque, bueno, con el cepo cambiario y con una recesión tan grande, ¿por qué van a haber inversiones si no hay consumo? Y ahí el gobierno tiene la encrucijada de que dice, bueno, pero si yo levanto el cepo cambiario, voy a devaluar, porque hay una brecha muy grande entre el oficial y los paralelos. Y si devalúo, mi único activo, el único activo que yo tengo para demostrar a la sociedad, que es la inflación, que estoy desacelerando la inflación, se va a disparar de vuelta. Claro, Entonces ahí hay una encrucijada. ¿Qué hago? Bueno, el gobierno quiere como aguantar los trapos. Dice, bueno, paciencia. Bueno, igual hay gente que le reconoce eso como un valor, ¿no? Porque salir del cepo ahora puede generar... Sí, yo en eso coincido, sí. O sea, mucha inflación de repente. O sea, ¿no? en eso el gobierno es cauteloso y desde los mercados, analistas económicos, lo presionan y le dicen, no, lo tenés que hacer igual. O sea, la gente tiene que hacer todavía un sacrificio mayor y es en el único lugar en donde el gobierno dice, bueno, voy a ser un poco prudente. Claro, totalmente. Ahora, igual hay una serie de señales, como vos decías, porque hay una desesperación que tiene el gobierno, porque necesita que vengan inversiones, necesitan que vengan dólares y también necesita que los sectores económicos concentrados de la Argentina confíen en que hay un plan económico y hay una búsqueda financiera de salir del cepo, etcétera, etcétera. Sí. Para eso vimos señal el martes con este mini salida, este mini... sí, que abrieron un chiquitito el cepo cambiario. Un poquitito del cepo, una mini salida del cepo. Ayer hubo una reunión del G6, el grupo de los 6. Estamos hablando de los presidentes de la UIA, la Rural, la Cámara de Construcción y Comercio y los bancos, que se reunieron con representantes del Gobierno Nacional. Sí, ni con más Julio ni menos. Cordero. Exactamente. Y además anunciaron una mesa tripartita con la CGT, ¿no? Que se va a estar conformando el diálogo, en el futuro, con el objetivo de fortalecer el diálogo en el marco del Consejo de Mayo. Que también la CGT está, el Pacto de Mayo. La CGT está adentro con muchas disputas sobre si sentarse a dialogar con el gobierno, si hacer un paro, una movilización, o sea, hubo 2 reuniones. Cada uno de esos sectores en el interior también tiene líneas internas. Sí, esta tarde la CGT se reúne justo para discutir eso, entre los que dicen, che, vayamos al paro, como es Pablo Moyano, y los que dicen, no, bueno, aflojemos, negociemos, o sea, tengamos un diálogo con el gobierno, porque ya venimos haciendo muchos paros y la verdad que por ahora no tuvieron demasiado resultado. Bueno, sí, hay toda una interna feroz ahí en la CGT, pero como decía José, la semana pasada se juntó el gobierno con la CGT, ayer se juntó con los empresarios, habló Mario Greenman, que es el presidente de la Cámara de Comercio, y esto es lo que dijo. Lo que estamos viendo es que la caída ha tocado piso, la recesión ha tocado piso, y ahora vamos a transitar una meseta tranquila y empezar a crecer muy tranquilo, o sea que no, también lo dije, esto creo que fue en febrero o en marzo, yo nunca vi una recuperación en B corta, no es posible una recuperación en B corta. Va a ser una recuperación muy tranquila, pausada, pero recuperación al fin. Y así tiene que ser y no puede ser de otra manera, no hay otra posibilidad, pero el hecho, la caída que teníamos, ya no la vemos. Bueno, Mario Greenman, presidente de la Cámara de Comercio, diciendo, no veo recuperación en B, veo que tocamos fondo, que hay un amesetamiento, y él dice que va a haber recuperación. Lo que los economistas están viendo, o la gran mayoría de los economistas, es amesetamiento. No están viendo que haya ningún tipo de recuperación, pero bueno. Que es todo lo que dijo Teddy Carado. O sea, a Teddy lo echaron por eso. Sí, a Teddy lo echaron por eso. Porque él dijo, yo no veo realmente que esté pasando eso. No la veo. No, y la gran preocupación que tiene el FMI, que tienen muchísimos analistas, es la recesión va a ser tan profunda en pos de bajar la inflación que después va a ser muy difícil recuperarte. Claro. Y en el medio cierran empresas, cierran pymes y se pierden puestos de trabajo que después son muy difíciles de construir. Sí. De hecho, cuando hablan de recuperación, que se corre cada vez más la fecha, primero era el segundo semestre de 2024, ahora se patea ya para el 2025, hablan de recuperación nivel cuando salimos de la pandemia. O sea, claro, ni siquiera que estamos hablando de una super mega recuperación. Por un supuesto. momento que le costó al gobierno nacional el final perder las elecciones. Por eso, ¿no? sí, volver al momento de Alberto Fernández, en donde todos decíamos, che, es muy insuficiente esta situación. En el medio, decíamos, el gobierno se juntó con la CGT porque están negociando más reformas. A la reforma laboral le quieren sumar nuevas medidas. Sturzenegger, que tiene una nostalgia en la década del 90. Y de 1800, ¿no? Y también. de 1800. La jornada laboral de 12 horas.
trae esta idea de los tickets canasta. Sí. Los tickets canasta es que una parte de tu sueldo te lo pagan en un papelito que vas y lo canjeas en el supermercado para comprar comida. Habló Pablo Moyano, ¿sí? En los 90 hubo mucha pelea entre el menemismo y el moyanismo por lo que fue la reforma laboral y estas medidas de flexibilización, tanto en la década del 90 como durante el gobierno de la Rúa. Bueno, y Pablo Moyano, que conoce el tema, habla sobre los tickets canasta. Y la vuelta a los tickets canasta ya sabemos lo que significa eso, el pago en negro, laburar tickets canasta y tenés que comprar al mismo negocio del que te da laburo. Todo lo que llega al gobierno tiene una política de desprecio sobre el laburante, ¿no? Porque las medidas que toman son todas regresivas y si no te gustan, represivas. El otro día Sergio también nos decía que de Loredo, el llorón de Cordobés, presentó un proyecto de reforma laboral más duro de lo que quiere presentar el propio gobierno. Bueno, ahí estaba Pablo Moyano, sí. El llorón cordobés. El llorón cordobés, me parece que habla de Loredo, sí, porque lo dijo, además lo nombra. Loredo, y cuando dice Sergio es Palazzo. Ah, ok. Claro, específicamente. Bien, sí. No tengo más nada para decir al respecto. Ah, ok, perfecto. Bueno, en el medio del gobierno tomó una medida muy, muy polémica esta semana, que es que te dice, no hay plata para el Inca, no hay plata para, no sé, Telam, no hay plata para lo que es el funcionamiento del Estado, pero en paralelo sí hay guita, y hay mucha guita para lo que son los fondos reservados de los servicios de inteligencia. Sospechoso. Que en Argentina son muy poco profesionales, sí, que por lo general no están atentos a lo que es la seguridad nacional, sino más involucrados a lo que es el espionaje interno. Se vio como nunca en la historia durante el gobierno de Macri, en donde había carpetas y carpetas de dirigentes políticos, oficialistas, opositores, de la jueza de la Corte Suprema, de periodistas, de dirigentes sociales. Bueno, la historia de los últimos años los servicios de inteligencia dan cuenta de eso, y ahora vemos que el gobierno vuelve al viejo esquema de los servicios de inteligencia, que es el de la CIDE, la inteligencia del menemismo, bueno, y al mismo tiempo refuerza lo que es la partida presupuestaria. Habló el Chivo Rossi, Agustín Rossi, que fue titular de la AFI en la gestión anterior, y esto es lo que dijo. Nosotros terminamos nuestra gestión, la gestión que me continuó a mí, que fue la de la licenciada Alberdi, que era parte de nuestro equipo. Terminó la gestión con que los gastos reservados significaban el 4% del monto total del presupuesto de la agencia. Con este aumento que le han dado a la CIDE, los gastos reservados pasan a ser el 75% del monto total del presupuesto de la agencia. Todo lo que sucede alrededor de la CIDE hoy es oscuro. Es oscuro porque los trascendidos periodísticos son que lo maneja un asesor en las sombras. Es oscuro porque volvieron a la vieja denominación de CIDE, que yo creo que el único objetivo que tiene es tratar de amedrentar, tratar de generar temor. Bueno, bastante contundente la declaración de Rossi, explicando y de alguna manera también representando la indignación que tienen distintos organismos de derechos humanos, ¿no? Y sectores de la oposición, quienes advierten la falta de fiscalización que van a tener los servicios en este marco en la gestión. Y hay algunas sospechas. Primero que nada, sabemos que la persona que está detrás de este movimiento del rearmado de los servicios de inteligencia es Santiago Caputo. Si posicionamos esta innovación en el marco de lo que pasó hace un par de meses, que es que rajaron a Nicolás Pose, no quedaba claro cuál era el motivo por lo que lo desplazaban de su puesto, pero había quienes decían que tenía que ver con que Nicolás Pose estaba manejando la AFI y que había espiado a funcionarios del gobierno Javier Milei, inclusive Karina Milei. Bueno, vemos que hay un objetivo por parte del núcleo duro de la trieja, no, trieja no es la mejor palabra para decir esto, el triángulo del poder que vendría a ser Karina Milei, Santiago Caputo y Javier Milei, de apoderarse de una herramienta con total impunidad, ¿no? Sin tener que dar explicaciones a nadie, y además, bueno, esto que nombrabas antes, Eva, ¿no? La impunidad doble de asignarle mucha cantidad de plata por la que no tienen que dar explicaciones. E inclusive, bueno, hay sospechas de que utilizarían ese dinero para, de alguna manera, apropiarse de mecanismos de granjas de trolls y de todo tipo de herramientas cibernéticas que le permitirían
digamos, no sé, de alguna manera perseguir quizás opositores. Bueno, porque una de las 4 divisiones en las que queda estructurada es la de ciberseguridad, que es la que a todas luces es la que el gobierno le presta más atención ya en la actualidad, y a la que con todas las personas con las que hablé del tema, que saben del tema, me decían, bueno, ahí se le va a poner la lupa, ¿no? El gobierno va a poner la lupa en esa de esas 4 dependencias, con lo cual sí, se estima que recursos puedan ir destinados ahí particularmente. Sí, y aparte hay una cosa que, sumo, toda esta sospecha que hubo en estos días respecto a si Santiago Caputo era dueño de esa cuenta de Twitter Snock Dog Lives. ¿Y qué onda? ¿Sí o no? Y bueno, Pagni dice que sí, qué sé yo. Pagni dice que sí, ok. Hay muchos, yo no lo tengo confirmado de primera fuente, eso lo voy a decir, ninguno de los que estamos acá, pero es un rumor que se dice, por lo menos... Por la duda la mirás. Por la duda la mirás. Sí. Y hay que decir que siempre que se lo acusó de eso, nunca desmintió a la persona que venía en la cuenta. Cierto. Y que habla desde un nivel de conocimiento y de cercanía de Javier Milei, que todos los índices podrían ubicarlo en Santiago Caputo. Claro. Le bloquearon la cuenta. No, Santi. No solo por agredir a uno de sus seguidores más cercanos a Victoria Villarruel, hay quien, tuvo una discusión respecto de que mandarlo a callar, ¿se acuerdan que la comentamos un poco acá? Sí. Básicamente le quiso decir, si yo te hubiera querido mandar a callar, ya estarías callado, ¿no? Sí. Una serie de amenazas metafóricas, sino que después subió unos videos mostrando sus armas, una serie de armas varias que tiene en su poder, y obviamente le suspendieron la cuenta, porque no es algo que esté muy habilitado. Y no se puede hacer eso. Igual, qué sé yo he visto videos de armas. Sí, yo también igual. Medio doble vara, pero se ve que lo denunciaron varias personas y que por eso lo levantaron. Pim pum pam, cuestión que ahora, si esa es la persona de la que estamos hablando, es la misma que, ahora cuenta con un montón de fondos reservados dentro de los servicios de inteligencia para hacer lo que se le cante, básicamente, ¿no? Bien, entonces el gobierno dispone un montón de recortes en el Estado, pero sí tiene un montón de guita para darle a los servicios de inteligencia y además para que los utilice en forma discrecional. En paralelo, regresa el impuesto a las ganancias. Sí. Te dice, mira, no tenemos guita, estamos haciendo un ajuste. Javier, además, vos sabés que él se corta un brazo antes de subir un impuesto. Pero para los trabajadores, bueno, en ese caso sí, necesitamos que hagan un esfuerzo más, un pequeño esfuerzo más. Y hubo una especie de catarata de amparos. Sí, sobre todo provinciales, porque lo que pasa es que, por ejemplo, voy al caso Neuquén, que hoy conocimos muy temprano en la mañana que la justicia falló a favor de los trabajadores y no van a tener que pagar el impuesto a las ganancias. ¿Qué dicen, por ejemplo, en Neuquén, que es donde la semana pasada ATE había pedido la nulidad de este capítulo, que es un capítulo de la ley bases, además, que ya existen leyes provinciales, en este caso en Neuquén, que se trabajó mucho en la legislatura provincial para poner una ley que protegiera a los laburantes estatales y a docentes en el caso de que se restituyera el impuesto a las ganancias, que es lo que efectivamente pasó con la ley bases. Entonces ATE fue a la justicia y dijo, bueno, hay una ley provincial que, o sea, la ley bases va en contradicción con legislaciones provinciales anteriores, y la justicia falló a favor por sostener que la ley bases resulta inconstitucional por violar el reparto de competencias entre el Estado federal y las provincias, por el principio de igualdad tributaria y razonabilidad y por el principio de progresividad en derechos humanos, con lo cual, celebran ahora los laburantes porque la justicia efectivamente suspende las retenciones a estatales, que se estimaba que entre el 20 y el 30% de los trabajadores públicos iban a tener que pagar esto. Recordemos que se estableció en la ley que quienes cobren impuestos por 1.800.000 pesos solteros y después 2.200.000 si son casados con hijos, entre el 20 y el 30% de la plata de estatales neuquinos iba a tener que pagar el impuesto a las ganancias, y ahora se suspende la justicia. Una buena que da cuenta un poco de por dónde vienen los principales frenos a las decisiones de Milei. Claro. En este caso, la justicia provincial, y los sindicatos que impulsaron esto, ¿no? Habló Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia, y esto dijo sobre ganancias. A mí muchas veces me ha dicho, bueno, yo estoy de acuerdo que el salario no es ganancia, pero si pagamos todo, ¿por qué no van a pagar los judiciales? Esto es ridículo, es lo mismo que, viste, a mí no me gusta el cáncer, pero si todos tienen cáncer, yo tengo que tener cáncer. Es un disparate, es una generalización que transformamos lo que está de la Constitución, lo transformamos en una norma, solo porque a mí no me conviene, ¿no?
Nosotros siempre pensamos que ni los jueces ni los empleados deben pagar ganancias, ni ningún trabajador. Nosotros impulsamos siempre en la CGT también esta pelea. Y bueno, el logro del año pasado fue tremendamente importante, pero ahora creo que volvimos a foja cero. Y volvimos a foja cero de una forma que es inconstitucional, Romina. Bueno, ahí estaba Piumato entonces también en contra de los judiciales del impuesto a las ganancias. Como siempre, ustedes ya saben mi postura porque nos peleamos siempre. Yo estoy a favor de que haya impuesto a las ganancias. Me parece bien, sobre todo que paguen los altos ingresos. No le querés llamar, o sea, viene Yasky y me dice, el salario no es ganancia. Bueno, querés llamarle altos ingresos. Bueno, un impuesto a los altos ingresos. Igual 2 palos, ¿te parece altos ingresos? No, esa es la discusión. O sea, me parece que el impuesto a las ganancias sí, después hay que discutir bien el diseño. Pero, por ejemplo, una persona que gana 1.900.000 pesos de bruto, hoy paga 4.500 pesos de ganancias. Claro, es muy poco. No es que está pagando una fortuna y en el contexto de vos sabés que, no sé, las jubilaciones ahora van a subir y ganan menos de 300.000 pesos una jubilación. El tema también tiene que ver con que si sos un trabajador autónomo ya pagas bastante, o sea, estás pagando tus propios aportes y además tenés que pagar ganancias. Bueno, está bien, sí. Hay un montón de sé que del otro lado un montón de personas que pagan ganancias me deben estar puteando, pero yo soy de los que defienden el impuesto a las ganancias. Durante el kirchnerismo se dio un debate muy grande en donde el kirchnerismo defendía el impuesto a las ganancias. Sí, es verdad. Y los trabajadores de altos ingresos se negaban, y bueno, y hubo una pelea muy grande entre Cristina y la CGT diciendo ¿cómo puede ser? Yo sigo manteniendo que para mí el impuesto a las ganancias es de los más progresivos. Hay que discutirlo bien, en serio, o sea, cuáles son las alícuotas, desde qué pisos. Fue cambiando de opinión el kirchnerismo, de todos modos, de ese tiempo a esta parte. Y también porque cambian los contextos económicos y la torta, cómo se distribuye. Siempre es importante recordar, escuchamos recién a Piumato cuando hablaba del logro del año pasado, se refiere a la ley que metió Sergio Massa, que votó Javier Milei. Que votó Milei, siempre es importante recordar esto porque ahora hay que entender esto de los contextos, quién está de cada lado, ¿no? Sí. Bueno, sí. No, iba a decir solo una cosa también que tiene que ver no solo con cuál es el poder adquisitivo de los trabajadores como para pensar ganancias, sino también, digo, si vos solo pones tu eje de impuestos en los trabajadores, ahí me parece que dan ganas de poner el grito en el cielo, ¿no? Porque uno piensa en los jueces que no pagan ganancias, piensa en la cantidad de empresarios que tienen facilidades impositivas para producir y no pagan impuestos, ¿no? En el RIGI, y ahí te da un poquito más de bronca. Me parece que hay que poner todo eso sobre la mesa para discutirlo. Total. Bueno, y cerramos con Rita Cortese, porque el gobierno eliminó por decreto lo que es la cuota de la pantalla para el cine argentino. Sí, ¿Qué significa entre otras cosas, o sea, reglamentó algunos cambios en el Inca, organismo que se quiere cargar a todas luces, no puede porque hay una ley de mucha lucha atrás, pero entonces le está tocando a medida y semejanza del mercado, básicamente porque todos los cambios favorecen a las grandes producciones y limitan cada vez más el espacio para películas medianas, para pequeñas, que en definitiva son la mayoría de las que hacen a la cultura del cine. Mencionás vos la cuota de pantalla. Sí. Ustedes saben, creo que lo hemos hablado en varias notas que hicimos, que se deben exhibir, la cuota de pantalla es cómo se tienen que exhibir las películas, todas tienen que estar en una sala, por lo menos en una función, si tiene muchas vistas y muchos visitantes, puede seguir una semana más. Bueno, claro. Es algo que fue muy discutido en su momento, que cada tanto entra en discusión en los distintos gobiernos y también adentro del sector, pero que ahora con este decreto lo que va a pasar es que el presidente del Inca va a poder decidir, el presidente del Inca va a fijar la cuota de pantalla que deberán cumplir las salas, pudiendo segmentar la cuota en base a las salas alcanzadas, o sea, arbitrario total. Claro. Reemplazando una normativa que era estandarizadora. Sí, o sea, que garantizaba que las películas argentinas se reproduzcan en Argentina en los cines argentinos, ¿no? Y igualaba porque para todas las películas era lo mismo. Estuvo Rita Cortese hoy en Segurola charlando sobre este tema. Esto decía sobre el proyecto más grande, el proyecto de Milei en el Inca. Bien. A ver qué me dejaron. Qué pesado. Nada, flaco. Nada. Rita como dijo hay un pueblo que votó a un proyecto que lo va a exterminar, ¿no? Que es un proyecto, como dijo muy bien la canciller, que parece que es como así la que define muy claramente las cosas, ¿no? Cuando dijo, no hay para todos. Sí. No hay para todos. Hay algunos que van a vivir y otros que se van a morir. En este caso, las grandes producciones sí, digamos, por lo que... Las grandes producciones van a sobrevivir. Bueno...
diciendo algo cierto, Rita, ¿no? Como la ley del mercado hace que sobreviva. Que los grandes sobrevivan. Claro, sí, aquellos que o pueden poner la plata y no les jode tanto perder en esa inversión, o aquello que es redituable, que es la narrativa y la lógica con la que el gobierno toma estas decisiones, ¿no? Sí, hay un concepto que no conoce Javier Milei, que es soberanía en todos los ámbitos, ¿no? Cultural, en este caso, bueno, soberanía cultural cero, porque claramente con estas modificaciones, que además se habla de la posibilidad de que haya nuevos cambios y nuevas modificaciones y nuevos decretos, es muy difícil que sobrevivan. Ellos lo que te dicen es, no, si son buenas, si la gente las va a ver, van a sobrevivir. Bueno, no entienden el piso de la oportunidad que necesitan algunas producciones para poder tener las mismas oportunidades que Obvio, además si tenés a Darín en la tapa, vos ya sabés que va mucha más gente en el cartel que si tenés a un actor independiente o con menos con menos trayectoria. Bueno, vamos a cerrar con Babi Echecopar, porque está re caliente. Con Babi? No, Babi está re caliente. No, Babi. Sí, ¿viste cuando decís yo lo debería haber hecho? Como yo podría haber sido él. Es muy envidioso, ¿no? Sí, pero cuando te quedás con la espina, vos decís, che, yo podría. Yo podría haber sido presidente, dice Babi. ¿Por qué no? Y no sé, Babi, no sé por qué, pero está re caliente. Babi, ¿vos querías ser presidente? Él dice, Milei me choreó a mí, mi personaje, y se hizo presidente. Y yo debería ser el presidente. ¿En serio? Escúchalo, Babi. A ver. Y le digo, Fen, si yo me hubiese lanzado en ese momento, tenés razón. Babi presidente, yo hoy estaba en el palco del Colón con Yuyito. No. O sea porque Milei, mirá que te digo, mirá qué pedante. Milei, Canosa Milei, y el Dipi copiaron mi discurso a la perfección. Sí, Babi, es verdad. El Dipi cabeza termo, ¿viste? El otro con la casta, todos mis dichos de 10 años. Una webcam para Babi. Los repetían. Canosa, que le hablaba a la cámara, señor presidente, copiaron todo. Que le pidan disculpas a la petera. Che, le cheraron todo a Babi. Y él podría estar ahora con Yuyito González. Podría estar desayunando. Para vos fue lo de Yuyito lo que le terminó de disparar, ¿no? Fue la gota que rebalsó el vaso. Total. Dijo, no, Yuyito González, el amor de mi vida, este hijo de... Bueno, igual tiene un punto, Babi, ¿eh? Para mí también. Le voy a dar la derecha, porque es verdad que Milei se sumó o capitalizó una narrativa de la violencia, el odio, la bronca, que Babi era un gran... Sí, estoy de acuerdo. Referente de ese tipo de expresiones, ¿no? El argentino promedio puteando arriba de la mesa. Sí, el que destilaba odio mirando una cámara, Babi. Esa es toda tuya, Babi. Lo inventaste vos. O el mejor exponente. Sí, le hace un montón. Bueno, Babi. Me acuerdo, yo veo a Babi desde Cemento. Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Contanos. Con no, tiene algo de morbo. Tiene algo de morbo. Igual yo el año pasado cuando fue campaña estaba divertido. Nosotros lo veíamos hace 4 años. Y en un momento le decían por cucaracha, le decían, Babi está cayendo el rating. Y él miraba a cámara y decía, arrancaba. Cristina. ¿Solo Cristina decía? Solo Cristina. Muy bueno. Muy bueno. Porque además se está riendo del mismo. Se reía del mismo, sabía que cuando él hablaba de Cristina subía el rating, entonces miraba y decía Cristina. Pero bueno, destila también discursos de odio. Sí, obvio. Esos matices. Bueno, cerramos entonces. 12 minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos haciendo Crónica Anunciada. No se vayan porque en un rato vamos a hablar con Ricardo Rajendorfer. Nos vamos a sumergir con Patán, nos vamos a sumergir en el mundo de los espías, que a mí me apasiona. A mí también. No, pero en serio, porque está lleno de servilletas. Sí. O sea, tal vez alguno de nosotros es servilleta. En el periodismo está lleno de servilletas. A morir, míralo. A morir trabaja para la embajada británica. Hacele un primer plano y decime si no es servilleta. Hacele un primer plano. Es obvio que hay un micrófono dentro de ese bebé. Es obvio. Ahí está la cámara. Ese chupete. ¿Por qué pondría una cámara si está lleno de cámaras? Es re servicio ese bebé, chicos. Mira. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué se gastarían en piernas a nosotros? 7,4%. Sí, 7,4%. ¿Cómo arrastra? Bueno, nos metemos con Patán Rajendorfer, que es el que más sabe sobre los servicios en Argentina y sobre todo qué es la CIDE. Bueno, en un rato venimos con eso. Pelotudo. Futurock.